está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh. Buenas tardes, amada iglesia, pueblo de casa de Dios, puerta del cielo, puerta de bendición. Te doy la cordial más bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, así como también doy la bienvenida a todo aquel que nos va a escuchar en algún momento. Y bien, creo que todo esto es hermoso, es bueno, es maravilloso cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Y creo que ese es el fruto que Dios está haciendo en esta congregación, en este lugar, casa de Dios. Y en medio de la alabanza hace rato yo le decía al Señor estas palabras. Le decía que lo amaba con todo mi corazón, que estaba muy agradecido por todo lo que está haciendo. Y sobre todo porque venía a mi mente este versículo de la palabra que nos hablaba en San Marcos capítulo 12, versículo 28, cuando los escribas le preguntaron cuál era el mandamiento más grande. Y él respondió, Jesús, con tanta autoridad. Y él les decía, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios es. El Señor, uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal, el primer mandamiento que nos da Dios para nuestras vidas. Y tomando esa autoridad, porque el común denominador quiere decir todo. Todo lo quiere Dios. Padre, entonces ese todo llene este lugar en esta tarde preciosa. Y ese todo hable a través de estos labios en donde tú has puesto tu hermosa palabra. Bendito sea Dios para siempre. Y así pues vamos nosotros a pedirle, más que nada, yo le pido a Dios dirección para compartir este precioso mensaje de parte de Dios. En la mañana, en la madrugada, yo no sabía, tenía tantas predicaciones que he predicado, pero Dios puso esta en mi corazón, y si lo hizo Él es por algo, para hablar a su pueblo, porque Él de todas formas habla a su pueblo, especialmente a aquellos de los cuales ellos están en el propósito de Él. Y bien, el tema que yo quiero compartir el día de hoy se titula Impactando al Mundo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5.
Y ese va a ser el inicio de este tema, de esta prédica para esta tarde. Bendito sea el Señor, para siempre sea su misericordia. San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Bendito sea Dios. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús, pues, otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por eran 4 personas. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una cobertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Bien, y vamos a comenzar. ¿Por qué yo le puse a este tema, a esta palabra, impactando al mundo? Porque es necesario que aquel que está recibiendo la instrucción bíblica y está comenzando a escuchar la voz de Dios, entienda y comprenda que su vida no va a ser igual a la vida anterior en la cual se encontraba, que llevaba cuando caminaba sin Dios. No va a ser igual. ¿Sí? Pero habemos muchos que también formamos parte de este mundo y dicen caminar con Dios, pero sus obras reflejan lo contrario. Pero si tú estás aprendiendo en esta tarde y todas las tardes que hemos tenido aquí juntos, tú estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios y dejas que Dios perfeccione tu vida, entonces tu vida ya no va a ser igual, porque habrá un cambio dentro de ti. Y ese cambio que hay en ti va a impactar a otros. Por eso se titulaba el tema Impactando al Mundo. Y ese mundo puede ser tu barrio, puede ser tu colonia, puede ser tu familia, pueden ser tus parientes, puede ser la Ciudad de México, el Distrito Federal, puede ser el mundo entero. En otras palabras, ¿cómo lo vas a cambiar? Pues con la palabra. Porque la palabra lo que va a hacer es cambiar tu forma de hablar, tu forma de ver las cosas y tantas cosas que puede hacer la palabra. La palabra no tan solo cambia tu lamento en gozo, tu odio en amor, de la pobreza espiritual y material, nos cambia a la riqueza de Dios. ¿Cuán riquezas son insondiables? Riquezas que el mundo no puede entender, pero las tiene Dios preparadas para ti, para mí, desde antes de la fundación del mundo. Pero también te cambia del temor a la seguridad. Y nuestra seguridad es Jesucristo, porque Él va a ser el que nos va a ir perfeccionando para poder impactar al mundo entero. Por eso cuando leíamos estos versículos de la palabra y estaba ahí Jesús en esa casa y la casa había mucha gente, estaba bien repleta, porque Jesús era una persona que impactaba.
De la misma manera, Jesús quiere que nosotros impactemos a nuestra comunidad, impactemos el lugar, impactemos el escenario donde estemos compartiendo, donde estemos predicando. Pero todo esto se va a manifestar cuando tú aprendas a ser una persona de impacto. De impacto sobre el perdido, sobre el necesitado, sobre el afligido, sobre el que lo necesita. Que el que lo está necesitando pueda mirar en ti al gran Dios que hay en tu corazón. Al gran Dios que está formando tu corazón. Porque debes de saber que si estamos aquí es porque vamos a impactar al mundo por medio de la palabra de Dios. No por ti, sino es la palabra de Dios la que te va a enseñar a impactar al mundo. Y cuando tú eres impactado por Dios, tú también puedes impactar al mundo con lo que Dios te da o te ha dado. El privilegio de escuchar su palabra. Porque naciste, en pocas palabras, cuando tú vienes al conocimiento pleno de Dios, tú naciste ¿para qué? Para ser de bendición, para dar de gracia lo que de gracia has recibido de parte de Dios. Como lo dice en su palabra en Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibiste, pues dad de gracia. Qué manera de cómo Dios se expresa para nuestras vidas. Y tenemos que impactar esas palabras que Dios ha dejado en nuestras vidas. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Pero para el hombre es imposible en estos días. Sí lo es difícil hacer esto. Pero cuando tú eres un impacto de Dios, cuando tú estás formado y perfeccionado en las cosas de Dios, tú puedes impactar, tú puedes ser buen ejemplo de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Entonces, ese testimonio tuyo, ese testimonio verdadero que tú llevas aquí dentro de tu corazón, vas a impactar al mundo porque lo vas a iluminar, vas a impactarlo como lo dice Pedro en primera. Sino aquel que os llamó es santo, entonces también vosotros sed santos en toda tu manera de vivir, que esa santidad, que esa perfección que tiene Dios es la que va a impactar la vida de otros. Esto es solamente la introducción. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Pero necesitamos nosotros ser personas de impacto, que transformemos por medio de la palabra de Dios vidas enriquecidas mediante el poder de Dios, no mediante el poder del hombre. ¿Sí? Como lo que leímos en estos versículos. Hubo 4 personas que impactaron al mundo y siguen impactando al mundo a través de este mensaje, a través de este pasaje de la Biblia. Ellos impactaron y se quedó ahí escrito en la Biblia. Porque estas 4 personas que cargaban al paralítico eran gente de impacto. Hoy te quiero hablar de esas personas de impacto. Porque si estás aquí, porque tú vas a ser también de impacto. Porque el Dios que ellos le servían es el mismo Dios que nosotros le estamos sirviendo hoy. Y así vamos a comenzar. Vamos a mirar ahora por qué Dios anda buscando gente de impacto. Gente que impacte. Déjame decirte, por primera vez,
porque es una palabra que siempre la traigo en mis labios. No son las paredes, no es la iglesia grande donde tú te ubicas, no son los techos grandes, no es la iglesia pequeña, es el Dios que tienes que tener adentro para que haya un impacto sobre los que están allá afuera. Pero si tú no tienes a ese Dios grande, ¿cómo vas a poder impactar al mundo? Por eso hoy Dios me daba este pasaje de la Biblia. Me hablaba de que aunque quizás ustedes, ¿verdad? Casa de Dios, pueblo de Dios, están mirando aquí este lugar tan pequeño. Y quizás otros también están mirando este lugar pequeño. Pero déjame decirte que para Dios lo importante es que Él se forme en ti y seas tú una persona de impacto. Eso es lo más importante que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso fue manifiesto en estas 4 personas que llevaban a ese paralítico. Y vamos a comenzar con la bendita palabra de Dios. Bendito sea Dios. Dice así, en el nombre de Jesús. Entró, versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. O sea, él había llegado a una casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la bendita palabra. ¿Sí? Había mucha gente que quizás se le acercaron a Jesús cuando supieron que estaba en la casa. Quizás fueron emocionados porque lo querían conocer. Quizás fueron por curiosidad. O quizás muchos otros fueron para criticar. Porque dice la Biblia que ahí también se encontraban fariseos. Ahí también se encontraban religiosos. Muchas veces, déjame decirte, hermano, quizás la gente que estaba ahí agolpada, abarrotando la casa donde estaba Jesús, unos quizás eran buenos, otros quizás, pues no buenos, quizás iban con una doble intención. Quizás en estos momentos pueda venir alguien aquí a este lugar a escuchar la palabra por compromiso, pero no porque quiera aprender algo de la palabra para que pueda impactar allá afuera. Porque aquí dice la bendita palabra de Dios que eran bastantes, se agolpaba. Pero no todos venimos con esa misma intención de querer saber más de Dios, de querer aprender más de Dios. Porque dice la Biblia en este pasaje que también había gente que nada más iba a criticar, a mirar lo que hacía Jesús, a buscar de una u otra manera formas para poder desacreditar al rey. Yo les compartía el viernes que tuvimos el estudio, que tenemos que venir nosotros primeramente con un corazón abierto, con un corazón ansioso de aprender más de la palabra, de decirle: Dios, yo quiero ser gente de impacto, yo quiero ser gente que transforme, que cambie, que puedan mirar al gran Dios al cual yo estoy sirviendo. Y esto tiene que ver algo con este pasaje. Por eso el tema se llama gente de impacto. Gente que cuando se acerque es porque va a tomar algo que tiene Dios. Porque Dios no hace las cosas nada más por no más. Dios quiere gente que impacte. Porque dice su bendita palabra cuando hablaba el siervo Juan. Dice, porque el reino de los cielos sufre violencia en estos tiempos y solamente los violentos arrebatan las bendiciones. Solamente los violentos arrebatan todo. Y yo creo en mi corazón que aquí hay puros valientes que vamos a arrebatar, que vamos a impactar a las naciones. Pero primeramente tenemos que empezar a impactar a nuestra familia, a nuestros hijos, empezando con la esposa, con el esposo. Si el esposo no es creyente, que la mujer impacte al esposo por su testimonio, sin palabras. Lo mismo es para el que es creyente y la mujer no creyente. Tiene que aprender a impactar dentro de la familia primero.
Y para eso tienes que estar ahí metido en la palabra, buscando la presencia de Dios, donde se te indique en el lugar donde Dios lo ha puesto en tu corazón. Por eso esa casa había mucha gente. Porque dice la palabra, que Jesús les hablaba, les predicaba, les enseñaba, pero nada más faltaba el milagro. Jesús siempre, cuando se acercaba a un lugar, era para dar lo mejor, para impactar lo que estaba alrededor de él. Y que en nuestra vida cotidiana, nuestra vida que estamos llevando, no tan solo en el ambiente secular, sino también en el ambiente espiritual, sea también de impacto, que cuando a nosotros nos inviten a un lugar donde se predique la bendita palabra de Dios, uno no vaya solamente a curiosear. Porque muchas veces hasta vamos a chismear de lo que vio en ese lugar después de que se retira. ¿Y qué te pareció la predicación? No te acercas con el afán de ir a hacer algo, de ir a aprender algo, para que después tú puedas impactar a las personas que están allá afuera, que no tienen el privilegio de conocer todavía la palabra. Pero Jesús estaba ahí con un propósito de enseñarles y de predicarles la palabra. Porque la misma palabra que hablaba del Padre era la que iba a impactar las vidas de los que lo escuchaban. Dios quiere también que nosotros hagamos lo mismo, lo que hacía Jesús. Pero muchas veces somos muchos en un escenario. Muchas veces nada más estamos aquí porque nos conviene estar aquí. Porque según dice que el que va a la iglesia se va a salvar. O quizás muchos dicen, no, es que yendo ahí a lo mejor voy a alcanzar un perdón. No, que ese no sea tu pensamiento. Si tú vas a ir a un lugar y va a haber mucha gente, que tú seas diferente, que vean en ti las cosas diferentes, que verdaderamente digan, ¿sabe qué? Este varón está atendiendo la voz de Dios, está guardando la voz de Dios, está haciendo las cosas de Dios. Y no solamente acercarte nada más para hacer lo que hacían esos fariseos. Y eso lo dice después en ese pasaje. Solamente, dice el Señor, cuando tú te acerques, acércate a escuchar más que para hablar. Porque en la medida que tú escuches a Dios, en la medida que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, Dios va a empezar a impactar tu vida. Y esa vida va a impactar a otras vidas. Pero muchas veces somos muchos. Y estamos en un escenario ahí abarrotados, pero no podemos impactar en nada. Y espero que eso pase en las iglesias de la luna. Yo no creo que esté pasando aquí, en este pueblo Casa de Dios. No lo creo. Porque hoy pude comprobar con mis ojos la gracia de Dios que ha puesto en la vida de las hermanas maestras, que se encarga de enseñarles a los jóvenes. Están siendo preparadas para ser de impacto con esos jóvenes. Y los jóvenes que van a venir también van a ser impactados por ellas. Porque es Dios el que pone ese impacto en sus vidas cuando se someten a la palabra de Dios, cuando buscan a Dios de todo corazón. Y cuando tú lo haces así, ¿sabes qué es lo que va a dar como resultado? Que ya no vamos a ser simples espectadores, que nada más vamos a venir a puro mirar, no, sino que vamos a aprender a servir, vamos a aprender a ayudar a aquel que lo necesita. ¿Estamos o no estamos, iglesia amada? Dios no quiere que seamos espectadores, nomás que estemos ahí sentados, escuchando cómo habla el hermano, si habla bonito o no habla mal, no. Dios quiere que tú aprendas a impactar. Dios quiere que tú aprendas que en la palabra que ha puesto el Señor en la boca del que está enfrente sea de bendición para tu vida y tú lo puedas compartir.
Porque déjame decirte que esos 4 que llevaban al paralítico eran gente de impacto, gente que tenía amor por ese hombre. Pero Dios no quiere que seamos gente que no tenga corazón, que no se apiade, que no tenga compasión por las necesidades. Dios no quiere que seamos simples espectadores sin propósitos de hacer algo para ayudar a un mundo que está perdido, que está caído, que necesita de tu mano para que lo levantes con una palabra, para que lo levantes con una bendición, para que le des agua a aquel que tiene sed, para que le des un pedazo de pan a aquel que tiene hambre. Por eso Dios anda buscando gente de impacto. Y no ser unos simples espectadores. No ser como muchos lo hacemos o tenemos por costumbre de ir a la iglesia y solamente calentar las sillas. Bendito sea Dios que me ha dado el discernimiento en estos tiempos para poner a trabajar a esta congregación. Y Dios me muestre y me dé discernimiento para yo poder irlos ubicando de acuerdo a los dones, de acuerdo a todas las bendiciones que Dios les va a dar a ellos. Dios me dé ese discernimiento y yo le dé también ese discernimiento a todos los pastores de otras iglesias, que Dios los use para que puedan también ellos preparar gente no espectadora, sino gente que impacte al mundo, gente que lleve una palabra con poder. Y no crean que porque me ven aquí, en este lugar tan pequeño, aún te digo que en lo más pequeño Dios puede levantar gente que impacte. Amén. Y Él lo va a hacer. Porque dice que al humilde lo ve de cerca. Y yo creo que Dios tiene misericordia de este pueblo, casa de Dios. Y nos está mirando cerca porque Él es el que está llevando ahorita la obra. Él es el que está encauzando nuestras vidas, el que está gobernando nuestras vidas, el que está dirigiendo nuestras vidas. Porque Él desea algo para todo aquel que promete servirle, que es el de impactar a otros, de impactarlo con el reino de Dios, con el gobierno de Dios. Pero sabes, en ese escenario donde se encontraba Jesús predicando, había gente necesitada que estaba siendo impactada por la palabra, pero también había gente que nada más iba a criticar. Y eso eran los fariseos, como lo dice en el versículo 7. Primero 6 y después 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Se referían a Jesús. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y así hay mucha gente que se pone a criticar al que está enfrente. Cuando tú no sabes que esa persona que está al frente ha sido puesta por Dios. Ellos no sabían que ahí estaba el Hijo de Dios. Mas sin embargo se acercaban a criticar. Mas sin embargo se acercaban a difamarlo. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere que cuando te acerques, no te acerques a hacer lo malo, sino acércate a hacer lo bueno, que aprendas lo bueno de lo que Dios te está dando, de lo que Dios te está instruyendo, a donde estés en estos momentos. Pueblo de Dios está aquí porque está aprendiendo la palabra para ser gente de impacto. Y los que están allá afuera en otras iglesias, también Dios les tiene también gente de impacto que los impacte a ellos. Porque aquí, el propósito de Dios es hacer discípulos. Discípulos que impacten al mundo.
Pero no debemos acercarnos con ese deseo que a veces a Dios no le agrada. Y déjame decirte, siempre va a haber fariseos, siempre va a haber religiosos, siempre en una congregación se va a dar el trigo y la cizaña, siempre. Pero yo creo que eso no está aquí, ni está en otras iglesias, porque yo sé también que también hay gente allá que impacta en otras iglesias y está impactando a sus ovejas, está impactando al pueblo que Dios les ha dado. Pero Dios no quiere que seamos como los fariseos. Porque ellos sabían la palabra, sabían hacer lo bueno y nada más se acercaban a criticar. Por eso aquel que es oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, ¿cómo vas a poder o cómo va a poder esa persona impactar al mundo? Porque había muchos en esa casa. Y aún dice el pasaje de la palabra, aún en la puerta no cabían, y entre ellos había gente que conocía la palabra, que podían hacer lo mismo que Jesús, como lo dice en el versículo 2. Gente buena también había, amante de la palabra, pero también esa gente buena, que quizás no se acercaban a criticar, pero tampoco podían impactar. Porque era necesario que la palabra que les enseñaba el maestro los hiciera gente de impacto. Cuando tú te acercas, muchas veces la gente buena se acerca porque anda en sus miedos, anda en sus problemas de decir, yo no lo sé, no puedo, o ¿qué voy a hacer? ¿O qué dirán? Pero Dios en estos tiempos está preparando gente de impacto a través de su bendita palabra. Los está preparando para que impacten a las naciones y puedan decir, ok Jesús, si tú haces esto, yo también estoy aquí para hacerlo también en tu nombre. Porque tú nos has dado el mayor ejemplo. Además dice tu palabra, yo voy al Padre, pero aún mayores cosas van a ser en mi nombre. Pero es necesario que seamos gente de impacto. ¿Y cómo lo vas a lograr? Escudriñando a estas 4 personas que llevaban a este paralítico. Porque esas personas tenían ciertas cualidades y son esas cualidades las que Dios quiere hablar a tu vida. Bendito sea Dios. Porque si Jesús iba a sanar un paralítico en ese lugar y algún día tú puedes estar haciendo lo mismo, como Él lo hacía en esta casa, tú también puedes impactar en cualquier lugar, como lo que se está viviendo en este lugar. Tú y yo podemos hacer eso. Porque la palabra de Dios nos da la autoridad y el poder de hacerlo, de impactar al mundo como lo hizo Jesús. Yo mismo en este lugar debo de ser de impacto para que ustedes también aprendan a ser de impacto. Porque si yo me retracto con mis miedos, con las cosas que no le agradan a Dios, ¿qué ejemplo voy a hacer para ustedes? ¿O qué ejemplo va a ser aquel pastor que aparenta en lo físico autoridad, pero por dentro no es hacedor de lo que está por fuera? Es necesario que el que está al frente, como estaba haciendo Jesús, impactando en esa casa a las personas que estaban alrededor, es necesario también que todo aquel que esté llevando a cabo la palabra, que esté al frente de algún lugar, ministrando al necesitado, impacte. Lo podemos hacer. Yo mismo en este lugar debo de entender que yo tengo que ser un agente de impacto, un agente que transforme, que cambie por medio de la palabra aquel que está aprendiendo, que está recibiendo la instrucción.
en medio de las pruebas, en medio de las luchas, Dios nos ayuda a impactar al mundo. Porque Él siempre nos va a dar la victoria. Si Él ha vencido al mundo, es el ejemplo que nos dice: yo vencí al mundo, entonces tú también puedes vencer al mundo. Si yo impacté en esa casa a esas personas que no cabían, también tú lo puedes hacer allá en el lugar donde Dios te ha puesto. Pero necesitamos ser gente de impacto. Decía que en el versículo 2, decía que eran 4 y que traían un paralítico. Pero en el versículo 4 dice así: como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una cobertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Sabes por qué estos 4 impactaron a todo el mundo a través de este pasaje? Primeramente, te lo voy a decir, porque estas son las cualidades que Dios quiere para la gente que va a ser de impacto allá afuera en el mundo. Primero, la casa estaba llena y ellos eran 4 y traían al paralítico. No podían entrar, pero Jesús estaba dentro enseñando. Segundo punto, los que traían al paralítico estaban fuera, afuera, no estaban adentro. Tercer punto, y no podían entrar porque la casa estaba llena. A ti te digo, pueblo, que aquel que va a impactar no tiene que mirar los obstáculos, porque Dios te está preparando para vencer los obstáculos. ¿Estamos de acuerdo? No te deben de detener los obstáculos, porque esos obstáculos de que había mucha gente en esa casa no impidieron para que el paralítico fuese sanado. No era un impedimento para ellos. Cuando tú vas a impactar a la gente y si la gente te dice es que no lo vas a poder hacer, sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Por qué vas a creer de lo que dice la gente que no vas a poder? Pero estas personas no miraron esos obstáculos. Cuando tú y yo estamos siendo preparados para ser gente de impacto, lo primero que tenemos que creer es en Dios. Reposar en Dios. Dejar todas las cargas en Dios. Y tener fe de que Dios está de nuestro lado. Estas 4 personas tenían eso. Porque ellos sabían que no podían entrar por esa puerta. Pero ellos iban a buscar la entrada principal, o iban a buscar la entrada que los condujera donde estaba Jesús. Muchas veces, aunque la carga sea pesada, amado hermano, acuérdate que para Dios no hay carga grande. Porque por mucho que sea pesada la carga, Dios te va a dar la victoria. Así va a ser. Pero tienes que aprender a vencer primeramente los obstáculos, sabiendo que tienes a Dios de tu lado, sabiendo que ya estás o ya habías sido instruido. Porque estos 4 conocían la palabra, eran judíos. Y tú estás aprendiendo a conocer la palabra. Si el obstáculo, la prueba es grande, nosotros tenemos a un Dios más grande que la prueba y la lucha. Nosotros también tenemos que tener estas cualidades que ellos tenían, de que no miraban los obstáculos,
No miraban a la multitud. Ellos lo que sabían es que iban a llevar al paralítico dentro de esa casa y Jesús iba a hacer la obra de sanarlo. Tú y yo tenemos que estar convencidos de que cuando estamos en los caminos de Dios y nos metemos a los caminos de Dios, Dios es el que nos va a conducir y nos va a dar la victoria y nos va a guiar a toda verdad y nos va a suplir todas nuestras necesidades. Cuarto punto, debes saber que Jesús, si no es Él mismo el que te va a dar la victoria, Él mismo también va a usar a otras personas para que te ayuden. Porque ese paralítico mismo Dios los envió para que lo ayudaran. Dios también tiene gente que Él puede enviar. Uno de ellos soy yo. Porque estoy aquí. Porque hay muchas iglesias que tienen a gente al frente. Porque están ahí. Porque son la gente que envía a Dios para ayudar al pueblo. Aquel pueblo que necesita de una palabra de aliento. Aquel pueblo que necesita ser impactado por su palabra. Debe de entender entonces que Jesús es el que envía la provisión. No creas que fue obra de la casualidad que al paralítico lo llevaran estos 4 para que Jesús lo sanara. Yo mismo también debo entender que así como estoy aquí en este lugar sirviendo al Señor, compartiendo la palabra del Señor, así también hay otros que lo hacen y que debemos también tener nosotros en nuestro corazón esa forma de saber que somos gente de impacto, que vamos a impactar a todo aquel que se acerque al lugar donde nosotros nos encontramos. Hay gente que no se dedica muchas veces a las cosas de Dios, pero impactan al mundo. ¿Cuántos más los hijos de Dios que tenemos a Dios de nuestro lado? No vamos a poder impactar al mundo. Impactarlo en lo espiritual para que en lo material puedan exaltar el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¿Y qué tanto más si Dios está con nosotros, el creador de los cielos, el creador de la tierra? ¿Qué tanto más? ¿Cómo no vamos a poder impactar al mundo? Si Dios está de nuestro lado, Dios nos ha puesto en este lugar, nos ha puesto las condiciones, nos ha puesto todo. Pero tenemos que aprender a impactar. Estos hombres que llevaban al paralítico no miraban los obstáculos. Pero en el quinto punto podíamos observar que estos tenían la fe de Dios. Porque Dios es el que pone la fe. Dios es el que buscó a esta gente para llevar al paralítico allá adentro. Y cuando tú tienes esa fe de Dios, porque Dios la pone en tu corazón, porque Él pone el querer y el hacer de su buena voluntad. Además, eran portadores de una vida. No eran portadores de muerte. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere gente que verdaderamente, ¿verdad?, sea gente que dé vida, no que dé muerte. Gente que impacte, no gente que no impacte. Gente que verdaderamente ayude al necesitado, al afligido, al menesteroso. Dios anda buscando siempre que nosotros seamos portadores de vida, portadores que busquemos los milagros para que el Señor sea exaltado. ¿Acaso no dice la bendita palabra de Dios que nosotros fuimos hechos para dar vida y no muerte? Así lo dice la palabra en 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si tú eres un portador de vida, es porque la luz de Dios está en tu vida.
Como lo dice en San Juan capítulo 1 versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si la vida de Dios está en ti, el amor de Dios está en ti, la compasión de Dios está en ti, entonces tú puedes ir allá afuera y buscar un paralítico y traerlo al lugar donde se va a restaurar. La restauración era Jesús. Y aquí la restauración se encuentra en las iglesias donde se predica la bendita palabra de Dios. Porque es la palabra la que lo va a restaurar. Amén. Verso 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, abrieron una abertura en el techo. Y ahí metieron al paralítico. No creas, amado hermano, que todo esto es cosas del destino. Porque ellos no sabían que por ahí iba a estar Jesús. Pero Dios es perfecto en todo. Dios lo tiene bajo control en todo. Por eso tú tienes que estar preparado para cuando venga la necesidad, tú estés dispuesto como estaban dispuestos estos otros y el obstáculo no sea problema para salvar al necesitado, al perdido, al que de verdad realmente necesita un milagro. Aparte de que no había obstáculos, aparte de que tenían fe, también a ellos los motivaba la compasión. Fíjate, el tener fe y el tener compasión son dos cosas bien importantes en la vida del creyente que va a impactar a otro que no es creyente. Pero si tú no tienes esto, si tú no has recibido ese impacto, ¿cómo vas a poder impactar a otros? Si tú no has recibido compasión de parte de aquel que te enseña, ¿cómo vas a tener tu compasión de aquel que ni siquiera conoces? En Mateo 9:13 decía el Señor: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, quiero compasión, porque no he mandado llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios quiere, ¿verdad?, que tú seas de impacto, porque no te han mandado a que llames a justos, sino hay tanta gente perdida que necesita ser cambiada por ese impacto de la palabra de Dios que ha puesto en tu vida. Y ese mismo impacto lo puso Dios en esas 4 personas que llevaban al paralítico para que su hijo hiciera la obra y fuera exaltado el hijo y el padre a la misma vez. Dios entonces busca gente que sea decidida, que no importe lo que tenga enfrente, sino que gente que le crea a Dios, que tenga fe y que tenga compasión. En pocas palabras, cuando tú le crees a Dios, Dios suple todo lo que tú necesitas en esos momentos de prueba y de lucha. Bendito sea el Señor. Pero cuando tú eres una persona con todas esas características, vas a impactar no tan solo al perdido, también vas a impactar a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad, a las naciones enteras. Y lo que el Señor Jesús va a hacer en tu vida es desarrollarse en ti. Cuando tú tienes esas cualidades, tú puedes hacer milagros, tú puedes llevar a todos los que necesitan de un milagro, tú los puedes encauzar por medio de la palabra. Pero cuando le crees a Dios, cuando tienes esa convicción de la que tenían ellos antes de que metieran al paralítico a esa casa, ellos sabían que Dios le iba a dar la solución. Además, porque Dios pone el querer y el hacer de su buena voluntad. Dios había puesto ya en los corazones de estas 4 personas la convicción de que su Hijo Jesús los iba a ayudar. Porque, mira bien, Jesús no vino a hacer milagros aquí en esta tierra porque los quisiera hacer nomás así. Todo lo que hacía Jesús era para exaltar el nombre de su Padre.
Porque dice el Señor, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de aquel que me envió. Y todo lo que hago es porque el Padre así me lo ha determinado a hacer. Pero muchas veces nos podemos topar con gente que no es portadora de vida. Gente que no tiene fe. Y así hay muchas iglesias. Las de la luna. Que tienen gente que no impactan. Que ni siquiera pueden salir a la calle y levantar a alguien y llevarlo a los pies de Jesús, como lo hicieron estos 4. Estos 4 hombres o 4 personas vencieron 4 obstáculos, la multitud que les impedía llegar a Jesús. La puerta estaba cerrada y con mucha gente, no podían pasar, pero no tuvieron miedo. Y a veces el miedo es una de las causas que nos impide impactar. Pero para eso estás aquí, porque el perfecto amor de Jesús va a echar fuera todo temor que haya en tu vida. Y nunca digas que no puedo, o no debo, o soy tartamudo, o me da miedo, porque Dios lo hace excelente, para que seas de impacto excelente. Verdaderamente el paralítico, podemos mirar en este pasaje que tenía unos buenos amigos. No tenía malos amigos, no tenía gente miedosa. Tú tienes que aprender que Dios te ha preparado para que otros puedan mirar la grandeza de Dios en tu vida. Para que tú verdaderamente puedas ser un verdadero amigo para aquel que lo necesita. Por eso el Señor te dejó el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas personas lo hacían porque amaban verdaderamente a Dios. Si tú amas a Dios, amas a tu prójimo. Si tú no amas el primer mandamiento, tampoco puedes amar el segundo mandamiento. Yo no sé por qué empecé esto, pero me lo dio en la alabanza el Señor. Me decía, amarás al Señor por sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu mente. Es lo que quiero que le digas a la congregación, porque de esa manera, cuando tú aprendes a amar a Dios con toda la fuerza de tu mente, con toda la fuerza de tu corazón, con toda la fuerza de tu alma, tú vas a impactar a los que están allá afuera perdidos. Y no salió de mí. No. Difícilmente podemos encontrar gente que impacte. Hay muchas iglesias, pero gente que impacte no la hay. Difícilmente, que así como hay iglesias que no impactan, también hay gente que no son verdaderos amigos, que se dicen ser tus amigos en comillas, pero cuando está la hora de los trancazos, se hacen a un lado. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Quiero estar equivocado yo. Pero difícilmente se puede encontrar verdaderos amigos que sean de gran utilidad en nuestras vidas, porque la mayor parte de los amigos que tenemos, en vez de ayudarnos, nos hacen caer más. Y Dios no quiere ese tipo de siervos. Dios no quiere ese tipo de personas que estén aquí dentro de la palabra y estén recibiendo lo mejor y después allá afuera vayan a dar lo peor, como esos fariseos que sabían todo y nada más se acercaban a criticar a Jesús. Y así hay muchos. ¿Para qué vas ahí? ¿Que no miras cómo anda el que está enfrente? ¿Para qué vas ahí? Mejor vete a una iglesia grande. Allá hay todo, hay bancas grandotas, hay buena alabanza y todo. ¿Para qué vas ahí? Una vez más te digo, el lugar no es el que impacta, el que va a impactar es Dios cuando tú lo tengas en tu corazón, cuando tú le ames de todo tu corazón. Entonces vas a aprender a impactar a los que están allá afuera, no importa de dónde vengas, porque David fue sacado detrás del corral de las ovejas para hacerse rey. Amén. Y Dios puede hacer eso aquí en este lugar. Nos puede sacar. Ahorita la gente o el mundo nos está mirando. Quizás están mirando este lugar pequeñito y va a decir, oye, el hermano que está predicando que trae el mismo saco de todos los días. Mira, el lugar se ve chiquito.
¿Qué importa que sea chico? ¿Qué importa que sea el mismo saco? Lo que importa es que lo que estás hablando te impacte y te cambie y te transforme para la gloria y alabanza del Señor. Bendito sea Dios. Por eso Jesús, cuando vio a esta gente, quedó impactado Jesús. Y al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. Bendito Dios. Cuando veas a tu hermano que tienes al frente, levantando paralíticos, declarando palabras de sanidad. Bendito sea Dios. Porque ciertamente entonces Dios te ha dado un buen amigo y ese buen amigo está aquí al frente. Y ese amigo que tienes al frente tiene compasión de ti y tiene compasión de lo que te está pasando y sabiendo que en medio de las pruebas y las luchas ahí va a estar el buen amigo. Pero siempre y cuando ese amigo sea de impacto y sea impactado primeramente por la palabra. Por eso la iglesia de hoy, que verdaderamente ama a Dios, aquel que ama a Dios tiene que demostrarlo amando a su semejante. Sirviendo a su semejante. ¿A qué vino Jesús? ¿O vino a dárselas de que era el Hijo de Dios? Él vino a servir. Él vino a decirme, yo me pongo la toalla o me quito la toalla, pero yo vine a servir. Mira, Pedro, permite que yo lave tus pies, porque es la única manera de que si el maestro lava tus pies, tú vas a aprender como discípulo a lavarle los pies a otro. Porque mírame, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que quiero que tú aprendas, a ser humilde de corazón. Por eso cuando yo antes de despedirme te decía, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí, Señor. Y la canción seguía repitiéndose hasta que el rostro de Pedro cambió. ¿Por qué me preguntas tanto de que te amo? Porque yo sé, mi hijo, que si tú no aprendes a amarme, no vas a poder impactar al perdido. Aleluya. Nosotros somos esa iglesia que no tan solo vamos a impactar al mundo, yo lo declaro, y vamos a ayudar a aquel que lo necesita. Por lo tanto, si estamos impactando y le estamos creyendo a Dios, vamos a hacer las cosas bien. Porque si a nosotros nos prepararon bien para impactar, también tú vas a preparar gente para que impacte. Estoy terminando. Por lo regular, en vez de que haya mucho impacto en las iglesias, a veces hay discusiones, a veces hay pleitos, contiendas. En vez de que estuvieran pensando y dialogando de cómo va a impactar al alma perdida allá afuera. Como lo dice en 1 Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, contiendas, peleas y luchas. Y dice Pablo, le decía a los corintios, y en parte lo creo. Pero Dios no te ha hecho así. Dios te ha hecho para que impactes, para que des una palabra sazonada, para que des una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Y esa palabra la traían estos cuatro. Cuando le decían a su amigo, me imagino yo que le decían, no lo dice la Biblia, pero no te preocupes, amado hermano, nosotros te vamos a subir por el techo, no sabemos cómo, Dios nos va a dar esa luz, nos va a dar ese luzazo para poder subirte y tú estés delante del maestro y el maestro te pueda sanar. Dios lo va a hacer en medio de las circunstancias adversas, Dios te va a dar la victoria, pero solamente necesitas, ¿qué? Creerle a Dios. Eso no va a pasar aquí, amado hermano. Yo lo creo, porque Dios me ha hecho gente de impacto. A través de estos 7, 8 años que he estado en medio de estos desiertos, algo he aprendido. A vivir de Dios, a vivir de la misericordia de Dios, a vivir de la providencia de Dios. Y es lo que yo deseo con todo mi corazón, que ustedes también aprendan a vivir, porque en la medida que tú aprendas a vivir en Dios, vas a impactar al mundo entero. Y ¿sabes por qué te lo digo?
Porque eso se va a dar aquí. Yo lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Y se va a dar allá afuera para todos aquellos que me están escuchando. A ti te digo, siervo, que me estás escuchando allá afuera. Si tú lo quieres, tú puedes impactar al mundo. Solamente necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso solo se hace en el lugar donde te congregas. Porque Jesús usó un lugar para enseñarles a esa gente. Ahora bien, estoy terminando con estas características de estos 4 que llevaban al paralítico. Tenían fe, tenían compasión, sobre todo tenían a Dios en su corazón. Eso es lo más importante. Pero hoy, en este tiempo, hay 3 tipos de iglesia. Te lo voy a decir. Porque una de las cosas a la cual me ha mandado el Señor es hablar la verdad. Y la verdad conforme a su palabra. Pero dice que hay 3 tipos de iglesia. Las que viven en el pasado, la primera. La que no ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y te estoy hablando de los ignorantes que están allá afuera. Ese es un tipo de iglesia que dice conocer a Dios, pero no la conoce. Porque no ponen en práctica la palabra de Dios. Dejan morir a la gente allá afuera. Esa es la primera iglesia, la no redimida. La iglesia ignorante. Y para no decirte otro nombre, porque no ha conocido el amor de Dios. Porque aquel que dice amar a su hermano y no lo ama, el amor de Dios no está en él. ¿O no, amado hermano? Esa es la primera iglesia, la que vive en el pasado, la que vive en las costumbres. Me decía un siervo ayer que hay una predicación que habla de las costumbres, que porque tu abuelito te dijo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y toda la esencia te dijo la forma de cómo amar a Dios, pero sin conocer la palabra. Yo siento que no estás haciendo las cosas correctas. Porque en vez de adorar a Dios, te vas a adorar otras cosas. Esa es la primera iglesia que vive en el pasado. Y esa iglesia es la que te necesita. Tú tienes que impactarla con la palabra de Dios. Pero también hay otra iglesia, la de los fariseos, la de los religiosos, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen. Aquellos que solamente van a la iglesia y le piden a Dios, resuelve mis problemas y solamente mis problemas, y los de allá afuera, bien, gracias. Que se ocupen otros de ellos. Esos son los fariseos. Pero también hay otra iglesia, la de los simples, que solamente creen que porque aportan su billete ya tienen ganado el paraíso. Van el domingo, aportan su ofrenda, su diezmo, y ya creen que ya impactaron a Dios. Si no has impactado a Dios, menos vas a impactar allá afuera. Nosotros como iglesia tenemos que impactar, amado hermano, primeramente impactando al mundo con esa gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque somos la luz del mundo, en medio de un mundo torcido, en medio de un mundo cochambroso, con actos humanos que deshonran la presencia de Dios. Pero nosotros necesitamos cambiar todo eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Primeramente tienes que aprender a impactarte tú por la palabra. Porque la palabra, cuando te impacta, te va a representar delante de otros. Y vas a poder impactar a aquellos que lo necesitan. Cuando hagamos esto, vas a ver la gloria de Dios. Y nuestra vida va a tener sentido. Y vamos a decir, somos útiles para la sociedad, para este mundo caído. Hay una gran riqueza en nuestras vidas, amado oyente, amado hermano, pueblo, casa de Dios. Hay una riqueza grande en nuestras vidas cuando nosotros nos dejamos ser gente de impacto
cuando nosotros nos dejamos que el Dios de la gloria nos impacte con su palabra. Porque vamos a ser entonces vasos útiles. Quizás aquel que me ministró o me enseñó no lo hizo con impacto, pero con impacto de la palabra. Pero hoy te digo, amado hermano, amado oyente, si tú te dejas guiar por Dios y cuando vayas a buscar a Dios, lo hagas con este sentido de querer impactar a otros cuando tú ya lo hayas aprendido. Dios te está hablando en esta tarde. Como hombre, como persona, como un colaborador de Dios, yo deseo con todo mi corazón y le digo a Dios que me ayude a impactar, que me ayude a ser un vaso útil para poder servir a los demás. Yo no quiero ser como hay muchos que dicen ser y no lo son. Yo deseo con todo mi corazón que en el lugar donde el nombre es invocado de Dios, realmente estén impactando tu vida y realmente pongan ese deseo en tu corazón de servir a los demás, como lo hicieron estos 4. Que no importa de las críticas, no importa de los obstáculos, porque tú los vas a vencer, porque estás siendo impactado por la palabra. Y el ser impactados por la palabra es cuando tú le dices a Dios, como yo se lo decía hace rato, Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi corazón, porque deseo impactar con esta palabra a aquel que lo necesita. Yo te invito, amado hermano, cierra tus ojos. Yo te invito en esta tarde a que te dejes impactar por Dios. Porque sabiendo que tenemos un sumo sacerdote